Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso online de sanación cuántica y decodificación biológica, que en profundidad terminará siendo un curso de decodificación de tu propia vida, de todo aquello que sucede en tu propia vida. Te darás cuenta que los eventos que parecen externos a tu vida también están vinculados con ella, también tienen que ver con nuestra realidad. Ahí parafraseamos muy especialmente a Gustav Jung, ese fantástico psiquiatra, en su idea de que la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Hay que comprender, para sanar y permitir evolucionar al alma del hombre. Esto es muy importante. Se encontró por varias cursos, por muchos años, en la cabecera de todos nuestros cursos. Antes de la aparición de los sofisticados aparatos de diagnóstico, se empleaban ancestrales métodos para determinar el estado de la salud, el carácter y el talento de sus diagnosticados, manteniendo en general un poderoso respeto de la unidad que representaban y que representan el cuerpo, la mente y el espíritu. Hoy por hoy no nos cabe duda de que el cuerpo es síntoma y símbolo profundo de nuestro espíritu y de nuestra alma, constituyendo en general la manifestación física del alma que somos en profundidad. Esto es muy importante porque tanto en la sanación cuántica, que de aquí en adelante llamaremos cuántica, como en la decodificación biológica, que de aquí en adelante llamaremos la bio, nos acostumbraremos en general a bucear en lo profundo de nosotros mismos y de aquellos a quienes queremos apoyar con ella, buscando e intentando percibir la verdad interior subyacente que se manifiesta en las características de nuestro cuerpo físico y sus dolencias fisiológicas. El objetivo en este curso no será únicamente analizar enfermedades y dolencias de la actualidad, sino que por supuesto será ayudarles en la búsqueda de sus propias verdades, analizando a lo largo de todo el curso los aspectos más relevantes de sus propias personalidades, su estado evolutivo, sus incontables fortalezas y capacidades. Es parte central de este curso completo el facilitar el descubrimiento de esas poderosas capacidades, seguridades y destrezas que tienen ustedes interiormente, desarrollando un profundo aprecio de cada uno por su propia persona y su propia divinidad, su propia alma, integralmente hablando. El conocimiento en general mejora sin duda nuestra calidad de vida diaria, pero es mejorando nuestro autoconocimiento que podemos reforzar lo que está bien en nosotros y encaminarnos con cierta certeza de rumbo
a nuestra felicidad y paz interior. En la certeza absoluta de que ya poseemos en nuestro interior mucho de lo necesario para alcanzar la felicidad, es que estos módulos, repletos de conocimiento, no pretenden cambiar, entre comillas, a nadie, y es por eso también que solicitamos a ustedes, como lo decía recién Yamandú en esta clase, pasen todo por su fino discernimiento, su discernimiento de su propio corazón, todo lo que este curso contiene, y se cercioren de esta manera de que existe esa necesaria resonancia con nuestra conciencia profunda, dejando de lado algunas cosas que se expresen si no las entienden convenientes para ustedes. O sea, si realmente piensan que no son buenas para ustedes, déjenlas de lado. Desde hace mucho tiempo incluimos un hermoso texto de Baker que adjuntamos porque entendemos que es pertinente antes de comenzar. Lo que necesitarán hacer en cierta medida, en bases diarias en general, es practicar el amor. Eso parece muy sencillo, pero finalmente esa es la respuesta. Ya que el amor es el pegamento que sostiene unidas todas las cosas, al igual que la compasión que podemos ejercer diariamente por nosotros mismos y por los demás. Cuando nosotros decimos amor, no nos referimos al amor como un sentimiento, no nos referimos al amor como ese sentimiento efusivo. Cuando decimos amor, queremos decir el deseo y la voluntad enfocada con la intención de penetrar y de comprender la verdad de quién somos día a día. Honren ustedes la experiencia de esa verdad y sosténganla como su espada de luz en general, como un hijo de la luz. Demuestren la verdad de su amor a otros, simplemente a través de su ser, sin decirle a los demás lo que tienen que hacer. En su lugar, les pedimos que les muestren la forma de amar y de vivir en la verdad, en la forma como ustedes viven en su vida diariamente. Demuestren ese amor, esa compasión en la forma en que se honran a ustedes mismos y a su verdad, la revelación en constante despliegue de esa verdad conforme se convierte diariamente en el maestro que realmente ustedes son. Dejen ir, suelten las ataduras de sus limitaciones, liberando el lazo de esa armadura congelada de la realidad del ego. El ego solo los mantiene en el miedo en general y la separación con los demás. Ilustren todo esto como un ejemplo para los demás y honrarán su individualidad. Honren su verdad y escuchen con un corazón abierto. Escuchen con un corazón compasivo, poderoso, firme. Dejen ir el juicio, suéltenlo, el juicio sobre ustedes mismos y sobre los demás. Y permitan que este lugar donde no hay juicio sea un lugar de desapego.
en esa oportunidad, de esa manera le permitirán a la realidad ser una experiencia de crecimiento, de realización de la vida, de pasión para más y más vida cada día. Permitan ustedes que cada momento y cada amanecer de cada día sea muerte y resurrección. Cada día permitan que cada vieja idea, cada viejo sentimiento muera en su experiencia momentánea y renazca haciendo una nueva experiencia en el siguiente momento. No se aferren a nada del pasado, liberen el pasado, liberen a su ser de toda su historia personal, liberen a su ser de todas sus experiencias traumatizantes que los mantienen en la limitación, de la forma que ustedes entienden es su realidad y la expresión de su realidad hoy y ahora mismo. Permitan que toda la humanidad se iguale en definitiva, ya que todos tienen derecho a amar y ser amados. Cada persona es un individuo y en esa forma son todos exactamente iguales. Por supuesto, están todos en diferentes etapas de evolución y desarrollo, en diferentes etapas de conciencia, pero cada una de estas etapas en desarrollo en general en una persona hace que una persona sea superior a otros o inferior a otros. Cada etapa es simplemente un nivel, una comprensión, un nivel de comprensión o un descubrimiento que necesita realizarse. Honren eso y vean la divinidad en esto. Vean el júbilo que puede existir en esto. Amen las diferencias que hay en esto. Aprendan de esto. Sepan que cada hombre es su propio maestro. Y ustedes son el maestro de cada hombre, mujer y niño. Ustedes son el alumno de la vida y el maestro simultáneamente, al mismo tiempo. Así lo es cada individuo consigo mismo y con los demás. Sepan que cuando ustedes se ven cara a cara, ven la cara de su Dios parado ante ustedes. Ese individuo les está enseñando algo sobre ustedes mismos, revelándoles la verdad de quiénes ustedes son. De esa forma, día a día, pueden ustedes vivir su vida como un alma y desplegar la esencia de su alma para honrar la verdad del ser como algo sagrado y querido. Ustedes son el alumno de la vida y el maestro de la vida simultáneamente, como decíamos un minuto atrás. Y así lo es cada individuo con su verdad individual y su habilidad para amar. Párense solos y firmes en esa verdad, sin importar lo que otros digan, sin importar cómo otros lo juzguen, ejerzan su verdadera maestría. Todos ustedes tienen ese potencial. No busquen el permiso de los demás, no busquen la validación de los demás para sus acciones, porque cada uno tiene su propia experiencia. Honren y respeten cada acción que ustedes mismos toman, porque es sabia. Honren su verdad, honren el ser y la verdad de los otros también. Hagan a los demás lo que ustedes quieren que les hagan a ustedes. Es más, yo les diría con toda tranquilidad que piensen en hacerle a los demás
lo que quisieran que los demás pensaran en hacerle a ustedes. Esa es más acertadamente para asegurar la creación de eso en sus propias vidas. Esta regla de oro en general no es igual a aquella que conocíamos antes. Esta es mucho mejor, es muy buena para seguirla. Les permitirá tomar responsabilidad por sus propias acciones. Si hacen una elección y toman una acción, piensen en ello para darse cuenta que si ustedes no quisieran experimentar los resultados de su propia acción, obviamente entonces no la hagan. No hagan nada que dañe al otro. No hagan nada que los dañe a ustedes mismos. Acepten todo como es. Pero no acepten nada como verdad si no resuena con ustedes mismos. Lo más importante, siempre recuerden amarse a ustedes mismos mientras aman a los demás. Apliquen una profunda compasión a los demás. Compartido esos pensamientos, comenzaremos con una nueva óptica que les ayudará a ver su ser interior, debajo de la superficie de la piel que nos recubre, ejercitándonos en apreciar lo bueno que hay en nosotros y en los demás. Desde siempre manejamos en nuestros cursos el ángel y el Ankh, que es un jeroglífico egipcio que significa vida. Es muy especialmente utilizado en la iconografía de esta cultura egipcia. Cruz ansata en latín, la llave de la vida, la cruz de la vida o la cruz egipcia. Estuvimos revolviendo el antiguo Egipto, estuvimos de viaje allí y los antiguos dioses Necher estaban vinculados con esto, con este símbolo, vinculándolo con sus capacidades sobre la vida y la muerte, su capacidad de permanecer eternos, algo que muy posteriormente fuimos entendiendo en la cuántica. Relacionado con los hombres, significa la búsqueda de la inmortalidad, el famoso Ankh, razón por la cual es utilizada para describir la vida o la idea de vida después de la vida y después de la muerte, entendida como inmortalidad. En aquellos tiempos era solo digna del faraón, pero después del nuevo imperio pasó a ser digna de todos los hombres al evolucionar todos ellos en sus creencias limitantes. El Ankh se relacionó como símbolo de renacimiento en la diosa Isis y su esposo Osiris, ya que cuando fue asesinado por su hermano, su esposa lo resucitó con la ayuda de Anubis. Ankh o Ankh, entendido como vida eterna, aliento de vida, lazo y pacto con los dioses o con Dios. Son conceptos muy poderosos vinculados a la simbología mágica religiosa de ese símbolo, el más importante de la civilización egipcia, el Ankh, Anej o Ankh, que hemos disfrutado y estudiado en profundidad en nuestro reciente viaje a Medio Oriente y Egipto. Lo pudimos vincular con todos los dioses que tenían poder sobre
la vida y la muerte, sobre el pasaje del alma por esta vida y su renacimiento. Como viéramos en las hermosas tumbas del Valle de los Dioses, del Valle de los Reyes. Obviamente, ahí está muy clara la relación. A esta altura de la historia y la evolución del ser humano, ya nadie tiene dudas de que la fisiología de nuestro cuerpo no puede ser tratada de forma independiente, sino que, como aseveran autores muy gruesos de la talla de Deepak Chopra, trátase de un equilibrio muy delicado entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Nuestra propia intuición, nuestro propio cuerpo, nos brinda permanentemente información sobre el peso que los sentimientos y las emociones tienen en nuestra vida diaria, pero sistemáticamente descartamos esta información y nos centramos en la poderosamente inculcada creencia de que un simple aditivo nuevo en el combustible de nuestro cuerpo va a dejar la máquina funcionando como si nada hubiera pasado. Algún químico de más y ya va a funcionar perfectamente como los mecánicos piensan que pasa con los motores. Inducidos por nuestra historia, tomamos esa misma actitud como los viejos mecánicos con los nuevos motores, que consideran que todos los componentes cuyo funcionamiento no entienden a cabalidad, los viejos mecánicos son componentes que son una equivocación en el pobre y torpe diseño de los nuevos vehículos. Nosotros llegamos a eso mismo y pensamos que a veces pueden ser esas partes suprimidas sin grandes problemas para el funcionamiento sincronizado de la maquinaria. Hay mecánicos que cortan cosas que consideran superfluas e innecesarias en los modernos motores. Lamentablemente, salvo honrosas excepciones, no hemos aceptado ese principio del holismo magistralmente resumido por Aristóteles en su sinérgica metafísica: el todo es mucho mayor que la suma de las partes. Continuando focalizados en general, en tratar individualmente como una simple maquinaria y suma de partes. Nuestro cerebro, en general, tiene una actividad principal que se encuentra basada en la primera necesidad individual de mantenernos en cada momento con vida al momento siguiente, de cara a ese momento que lo va a suceder un instante después. Como muchos presentíamos, no cabe duda de que nuestro cerebro, en coordinación con nuestra conciencia más profunda, ordena, coordina y genera todo, en definitiva, lo que acontece en nuestros cuerpos. El cerebro es el órgano mayor de nuestro sistema nervioso central y el centro de control y comando para todo el cuerpo, tanto en las actividades voluntarias como en las actividades involuntarias. El lenguaje, parte de la memoria, las emociones y nuestro extremadamente complejo pensamiento. Tenemos que comprender que en general, unidos a los sensores, esos primarios que tiene el cerebro, visión, olfato, gusto, oído, equilibrio, los cerebros tienen un funcionamiento sumamente complejo, muy complejo.
Pero lo que mencionamos inicialmente, la función biológica que mantiene y que desarrolla el cerebro es administrar los recursos energéticos de que dispone el animal para fomentar comportamientos basados en la economía de su supervivencia. En base a eso emergen comportamientos que promueven aquello que nosotros podemos denominar bienestar, pero que el animal sencillamente observa como la acción menos costosa que le permite continuar vivo en el presente. En ese sentido, los cerebros controlan el comportamiento activando músculos o produciendo secreciones químicos, tales como las hormonas, por ejemplo. Los organismos unicelulares, inclusive, pueden ser capaces de obtener información de su medio ambiente y actuar en respuesta a ese medio ambiente. En ese sentido, por ejemplo, las esponjas que no tienen sistema central nervioso pueden coordinar las contracciones del cuerpo y hasta inclusive su locomoción. Los vertebrados, obviamente, la espina dorsal contiene circuitos neuronales que generan respuestas reflejas y patrones motores simples que son necesarios para nadar o caminar. El comportamiento sofisticado basado en el procesamiento de señales complejas requiere de capacidades de integración de información como tiene el cerebro centralizado. La perfección que tenemos aquí, si buscamos ejemplos de perfección, el universo que habitamos nos va a rodear de ellos, sin lugar a dudas, en un instante, y basta dedicarnos un minuto para observar en toda su magnitud la perfección de la naturaleza que nos rodea. Y no hay quien pueda, en definitiva, aunque quieras intentarlo, nadie que está recordando aquellos momentos espectaculares de aquel paisaje natural que yo recuerdo, en el que todos alguna vez estuvimos, no hay quien pueda sentirse de nuevo orgullosa parte de ese puzzle espectacular de la naturaleza, cuando recordamos aquel espectacular paisaje en el que estábamos en tal momento. La perfección en la realidad es una regla general de la naturaleza, y el concepto de que hay equivocaciones azarosas en la creación es absolutamente nuestro, como rápida y simplificada explicación que evita aceptar la ignorancia que tenemos sobre los mecanismos que nos rodean totalmente. Yo recuerdo que cuando era pequeño y asmático me parecía percibir que había algunas razones afectivas en el orden de las crisis que yo tenía. De modo aparentemente desordenado, me afectaban muchísimo en mi vida diaria esas crisis de asma. La aparición de determinados actores en la escena de las crisis asmáticas parecía regular la intensidad de las crisis asmáticas, mucho más que el mejor inhalador, sin que ello tuviera ninguna relación con las causas que médicamente se me daban de mi enfermedad. Eso me llevaría medio siglo comprender las claves de esa enfermedad y entender a cabalidad cómo es. El poder de nuestra mente es abrumador. Si dejamos ese lugar de amos de la creación en el que nos ponemos normalmente de acuerdo a nuestro ego y analizamos en forma abierta
nuestra realidad, nuestras entre comillas enfermedades, nos daremos cuenta que ellas son la manifestación del deterioro en algún órgano del cuerpo por sobrecarga de toxinas o por carencias bien elementales. Hagamos un pequeño ejercicio si ustedes quieren. ¿Están de acuerdo? A ver, cerremos los ojos por un instante. Imaginemos que nos encontramos chupando una ácida rodaja de limón que tenemos en la boca. Veremos, sin sorpresa ninguna, que nuestro organismo ha reaccionado automáticamente a la imagen creada por nuestra mente, segregando saliva para neutralizar la acidez del limón. De igual forma podríamos decir, si cerramos nuevamente los ojos en este mismo momento y traemos desde nuestra memoria un recuerdo desagradable o imaginamos una situación angustiante, vamos a modificar nuestro funcionamiento orgánico. Se acelera nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, el estómago se tensa y en general se crea un estado de tensión y enojo poderoso que nos modifica. De lo contrario, si volvemos a aquel maravilloso paisaje que decíamos unos minutos atrás, va a suceder totalmente lo opuesto y vamos a recuperar la paz perdida por unos momentos en nuestro experimento. La mente tiene una influencia brutal sobre nuestro organismo en cada minuto de nuestra realidad. Todos, en general, tenemos interiormente la certeza intuitiva de que por alguna razón bien fundada, que no es simplemente dificultarnos la existencia, nuestra mente crea las dolencias que padecemos con especial angustia. Igual que en los sueños, las enfermedades representan mensajes simbólicos por medio de los cuales nuestro yo profundo y esencial nos alerta sobre lo que nos está afectando profundamente en nuestra existencia. Así como no estamos en realidad preparados para interpretar nuestros sueños y entenderlos, no estamos tampoco preparados para entender por qué tenemos la enfermedad que estamos experimentando. Nuestra actual carencia de información en general y total desconocimiento de los símbolos con que nuestra mente se maneja nos deja totalmente desamparados en ese intento de interpretar que ensayamos habitualmente. Desde este punto de vista, muchas veces tiene un gran significado la ubicación de la dolencia dentro del cuerpo, su sincronicidad, su intensidad y su aparición en ocasiones después de un evento traumático. Para descifrar en general estos mensajes simbólicos, muchas veces vemos que como pacientes requerimos de muchísima ayuda, porque ni siquiera nos percatamos de que hemos sido nosotros mismos quienes hemos propiciado nuestras dolencias. Este curso de Cuántica y Bio busca proveer la parte de esa ayuda necesaria, dependiendo el resto de la terapia y de la ayuda que nosotros debemos darnos a nosotros mismos
y a quienes nos rodean en cada paso de la existencia. Evitaremos con esto los boicots y las trampas que normalmente nos transforman en víctimas muy poderosas y no responsables, por supuesto, de las acciones que otros, ¿verdad?, nos producen. Ahí nos parece que están los orígenes de todos nuestros males. Para complicar a veces las cosas, nuestro poderoso ego, apoyado por las normas y conductas de la sociedad en la que estamos, se resiste ferozmente a aceptar que es el origen de nuestros males y se resiste, por supuesto, a los cambios que aceptar eso nos impondría. Si en general como pacientes no nos percatamos, no nos damos cuenta de que somos los causantes de nuestras enfermedades, obviamente hacemos caso omiso al mensaje que nuestra propia conciencia nos está enviando. Estamos absolutamente condenados a agravarlas y a terminar convirtiéndolas en crónicas. Debemos de percibir ese mensaje que hay detrás de cada dolencia, asumiendo ella y los cambios que es necesario efectuar para realizar la evolución que se requiere para liberarnos de esa dolencia. En general, el camino de nuestra terapia interna personal debería ser diferente, debería reforzar nuestro cuerpo a nivel físico en general, transformándolo y polarizándolo a nivel mental, con patrones habitualmente negativos, cambiándolos a positivos, trabajando en muchos casos a nivel emocional la fe y la certeza interior de que nuestro amor nos va a proporcionar cuando nos aceptamos tal cual como somos. En general, podemos decir en forma resumida que es importante que seamos nosotros mismos, como consultantes, quienes tomemos conciencia del origen, psicológico, emocional, muy profundo y cuántico transgeneracional de nuestras dolencias y en la necesidad de cambios radicales en nuestra conducta y visión de la vida para evolucionarlas. Hammer, el gran descubridor de toda esta historia, como siempre lo mencionamos en nuestras charlas de sanación, el doctor Rick Gerd Hammer fue quien comenzó con los importantes estudios que dieron lugar a lo que llamó la nueva medicina germánica. En 1978, el doctor Hammer recibió la impactante noticia de que su hijo mayor, Dirk, había sido herido de bala, entre comillas, accidentalmente. Dirk falleció 4 meses después en los brazos de su padre, y esto fue una enorme conmoción para el matrimonio. Poco después de eso, Hammer fue diagnosticado con un cáncer testicular, debido a que nunca había estado seriamente enfermo y que no había antecedentes familiares de cáncer. Siendo oncólogo él, asumió que el desarrollo del cáncer podía estar directamente relacionado con la trágica pérdida de su hijo. La muerte de Dirk, en su propia experiencia con el cáncer, llevaron al Dr. Hammer a un viaje con espectaculares descubrimientos.
siendo en ese momento internista de una clínica oncológica alemana, el doctor Hammer comenzó a investigar las historias de sus pacientes y pronto aprendió que, como él, todos ellos habían sufrido un estrés emocional inesperado previo al desarrollo de sus cánceres. Esto fue muy importante para él porque entendió que los eventos corporales eran controlados cerebralmente. Emprendió el estudio de la materia gris del cerebro mediante avanzados escáneres cerebrales de los que disponía. Lo que descubrió Hammer fue asombroso y revelador. Encontró que cuando sufrimos un estrés emocional inesperado, como una separación no prevista, la pérdida de un ser amado, o como puede ser preocupaciones, enojos repentinos y muy poderosos, el cerebro acciona un programa de emergencia biológica para responder al impacto emocional de ese conflicto que se está experimentando. Esto es muy importante porque con esos estudios pudo establecer que en el momento preciso en que ocurre el conflicto, este impacta en un área específica del cerebro, provocando una lesión que es visible en un escáner cerebral, como un grupo de anillos concéntricos definidos en esa imagen. Luego del impacto, ese impacto es transferido al órgano simbólicamente correspondiente al conflicto en desarrollo, respondiendo ese órgano con una alteración funcional que también está vinculada a la dimensión del impacto vivido. Tomemos, por ejemplo, el cáncer de colon. El conflicto biológico ligado al intestino es, como lo llama el doctor Hammer, un conflicto de bocado indigerible, algo que no podemos digerir y que los animales normalmente, frecuentemente tienen estos conflictos de bocado en términos reales cuando un pedazo de comida queda inmovilizado en el canal intestinal. Ellos, entonces, en respuesta a eso, respuesta a esta situación creada y potencial de amenaza a la vida, las células intestinales comienzan a multiplicarse inmediatamente, cumpliendo con el propósito biológico de aumentar la masa celular a los efectos de producir más jugos digestivos, en el caso del estómago, y con la finalidad de digerir el obstáculo en definitiva. Nosotros heredamos ese programa de respuesta biológica digestiva de nuestros antepasados, pese que para nosotros un bocado indigerible puede ser que signifique otras cosas que se encuentran muy distantes de lo digestivo verdaderamente, como puede ser, por ejemplo, un insulto, una agresión, una traición familiar, una riña laboral o un problema legal poderoso, que tampoco nos sea posible digerir. El doctor Hammer verificó que cuando experimentamos, entre comillas, en definitiva, indigerible un conflicto, automáticamente se inicia el mismo proceso de proliferación celular controlado desde la parte del cerebro que controla nuestro colon. Mientras la persona afectada con ese estrés siga vinculada al mismo,
el programa va a seguir actuando y las células van a continuar multiplicándose, formando lo que actualmente se llama un tumor. Esto es muy importante porque decenas de miles de estudios a esta altura demuestran que estas momentáneas células de emergencia son absolutamente desechables luego de que han cumplido con su función de digerir lo indigerible, sea a donde sea que estén. El doctor Hammer también descubrió que cada enfermedad se lleva a cabo en dos fases. En definitiva, como demostramos en este caso con este gráfico, siendo la primera la parte activa del conflicto en la que nos sentimos mental y emocionalmente estresados. Debemos recordar que en general la situación de estrés se configura cuando yo tengo un problema verdaderamente importante para mí, pero entre otras cosas la resolución de ese problema no depende exclusivamente de mí, por lo que yo solo no lo puedo resolver. Entonces entro en el ciclo, ¿verdad? En un loop, en la bola de nieve, en el círculo vicioso de analizar el conflicto, pretender resolverlo, analizar mi capacidad para resolverlo y encontrar que no la tengo y que no puedo resolverlo y encontrarme de nuevo en el conflicto, pero yo tengo que resolverlo, pero no tengo la posibilidad, no tengo cómo reformar, porque depende de otros, pero yo tengo que resolverlo, porque esto es espantoso para mí, pero no lo puedo resolver porque depende de otros. Entonces entro en el estrés de no poder resolver mi conflicto. Cuando estamos especialmente estresados, mantenemos una fuerte y sostenida concentración en el origen del estrés, con alteraciones de sueño, pérdida de apetito y muchos otros síntomas muy poderosos. La fase de curación en la que resolvemos ese conflicto, tanto en el cerebro como en el órgano afectado en cuestión, nos pasa a una etapa de franca recuperación desde todo punto de vista. La bio en este sentido, tenemos que tener claro que la decodificación biológica no es una medicina alternativa, no es tampoco una medicina complementaria, ni recomienda ningún tipo de medicinas en especial, sino que tiende a una medicina integrativa que permita la complementación en la cual el paciente pueda tener la libertad de escoger el tipo de tratamiento que desea aplicar a su propio cuerpo. Es una metodología que hace uso de varias técnicas y permite la utilización de cualquier tipo de medicina que el paciente escoja para su sanación. Es una ciencia que busca los códigos que tiene la naturaleza para generar una adaptación o manifestarse en adaptación frente a un conflicto poderoso que vivimos en nuestra existencia. La enfermedad, en general, es la traducción biológica del pensamiento, y en esos términos es que cuando el estrés del conflicto vivido se vuelve realmente incompatible con la vida, el cerebro lo deriva a nuestra biología en un área restringida y controlada
para poder mantenerlo bajo control, liberando todas las demás áreas del control del cerebro de ese conflicto. Soltamos ese conflicto en general. Claro, en la realidad existen dos posibilidades primarias de que un conflicto emocional se vuelva biológico. Una, en general, es cuando el individuo está sometido a un estrés constante y agudo que provoca un agotamiento permanente, que lo mantiene en contacto permanente con su conflicto básico, con su problema. La segunda es cuando la persona es sometida a un poderoso estrés emocional que pone en peligro su propia vida en determinado momento. De no dar lugar a un reflejo, en general se establece un programa a nivel cerebral en solo un instante. Esto es muy poderoso porque nuestro conflicto biológico o psíquico del inconsciente se traduce en un conflicto biológico muy fuerte que por intermediación de códigos específicos se despierta ante el primero. Por ejemplo, cuando yo me expongo, supónganse, al sol muy largamente y obviamente mi biología se resiente, descanso y me recupero. Pero si persisto en mis exposiciones, me va a afectar la piel seriamente. Y si vuelvo a hacerlo de nuevo en reiteración extrema, generaré un cáncer de piel que me demostrará el sentido de protección de la piel. Entre comillas, debo de protegerme del sol, porque el sol no provoca cáncer de piel, sino que sí indirectamente lo provoca en la medida de que lo provoca también el contacto con la tierra, con los escoceses. Esto es fabuloso. La tierra no provoca el cáncer de piel, pero en Escocia los escoceses tienen cáncer de piel en la planta de los pies, porque tengo que protegerme de esta tierra que ha sido pisoteada por mis enemigos los ingleses. Y tengo cáncer de piel que me separa, me protege de algo que hablan de mí o algo que dicen de mí. Explicado de una forma muy sencilla, en definitiva, pero los escoceses tienen cáncer en la planta de los pies y mucha gente tiene cáncer de piel cuando se expone muy mucho al sol, que por algo se expone muy mucho al sol y ya lo van a entender. Tenemos entonces muchísimos también conflictos simbólicos en nuestra existencia. En este curso vamos a incluir los principales mojones de la cuántica y la bio. Vamos a incluir las bases de la medicina germánica en los próximos módulos de este curso. También va a incluirse las principales dolencias que nos aquejan a todos en la actualidad. Vas a poder comprenderlas, entenderlas y facilitar su sanación en quienes sean tu entorno cercano y quienes luego decidan consultarte profesionalmente. A ninguno de nosotros nos escapa la idea de que nuestras emociones y nuestros sentimientos juegan un papel muy preponderante en nuestra vida diaria y alteran muchísimo esa vida, forzando muchas veces direcciones de rumbo
que no podemos o nos parece no poder controlar, de la mano de esas creencias sociales, religiosas, educacionales y cuánticas, reprimimos muy fuertemente en forma inconsciente y autómata nuestras emociones y sentimientos. Unos días después, haciendo uso de una fantástica amnesia muchas veces, que nos libera de nuestros problemas y nuestros dolores del alma, no recordamos lo vivido como importante, lo tiramos a un lado y decimos no existe y no es importante.